Santo, digno, digno Rey. Espíritu Santo, aleluya, bendito el Señor. De verdad que la presencia del Señor es refrescante. Alguien decía, un salmista, delicias a tu diestra para siempre. Bendito el Señor. Ayer estuvimos en Estelí, pero como el tiempo es corto allá, vamos a continuar grabando la parte 3 del discipulado profético. Es la manera en que nosotros podemos como avanzar, ¿verdad? Con la escuela, con la academia, con la comisión que se nos ha dado y ayudar a construir el discernimiento de una generación que pertenece al recurso profético reservado por Dios para este día y para esta hora. Bendito el nombre de Jesús. Entonces vamos a grabar la parte 3 del discipulado profético en la escuela que lleva el nombre Manantial del Testigo. Pero yo quiero que en su espíritu, los que estamos aquí y los que van a recibir el audio de la escuela, aunque estemos mencionando a Elías, nosotros tenemos que estar pensando en el Señor. Podemos leer algo del apóstol Pablo, pero por cuanto corresponde las cartas que leemos del apóstol Pablo a la inspiración de la Escritura, solo es la voz del Espíritu a través de un paso. Entonces, yo no quiero que en ningún momento usted quite ni su mirada, ni su mente, ni su pensamiento del Señor. Amén. Vamos a volver a leer. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pareciera que uno cree que en estas experiencias y estas manifestaciones de cielos abiertos, la Biblia nos deja ver un poco lo que aquel profeta de Dios vio, pero yo siempre estoy pensando que vieron más de lo que pudieron registrar. Si yo quito de aquí a Elías y solo pienso en la expresión Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, entonces tengo que pensar en el Cordero cabalgando sobre los cielos y viniendo en la manifestación de su gloria, ¿verdad? Con su pueblo, con sus hijos, dice, montado sobre caballos blancos. Tengo que pensar en el verbo de Dios, porque todo esto, todo es una sombra. Aleluya. Pero estudiemos el discipulado profético de aquellos, porque también es luz para nuestros días. Amén. Y por supuesto que vamos a repetir cosas y a incluir las porciones que el Espíritu Santo nos da en su palabra. Cuando yo siento que Él me envuelve en la unción como maestro, siempre me veo como que estoy ayudando a servir una mesa. Me veo como un mesero, como alguien que lleva y trae las copas, alguien a quien se le pueden pedir los cubiertos o me puede pasar un poco más. Me veo casi envuelto en la unción del maestro, como alguien que está ayudando a atender la dignidad de aquellos que Dios sienta en la mesa. Así me veo siempre envuelto en esa unción. Por eso uno, doctora, ama todos los ministerios, pero el ministerio del maestro, y como él también se llamaba maestro, como que hay una gratificación, algo profundamente. Bendito el Señor.
Entonces, viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Eso lo leemos en Segundo de Reyes 2:12. Vamos a orar. Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús al Padre, pero sabemos que nuestras oraciones usted las toma en su seno y usted las manifiesta. Pero también la respuesta que el Padre da es algo que usted trae, Señor, a nuestras vidas en la porción, en la dimensión que cada uno de sus hijos, Señor amado, necesita. Gracias por darme el honor de servir, Señor amado, la mesa a los que estamos aquí, pero a la mesa también, Señor amado, donde la palabra tiene que llegar. Gracias por permitirme ayudar a construir la dignidad de aquellos, Señor amado, que te sirven y que te aman. En el nombre de Jesús. Estamos insistiendo en esto porque hemos dicho que Eliseo fue un discípulo proféticamente asignado. Eso no se puede perder de vista en ningún momento. Ignorar eso en la historia de estos hombres es ignorar la voluntad específica del Señor. Eliseo fue un discípulo proféticamente asignado. Y pienso, por ejemplo, en las recomendaciones del apóstol Pablo, cuando le hablaba a su discípulo, a Timoteo, que le daba instrucciones acerca de la imposición de manos, y a lo mejor en algún momento volvamos a enseñar sobre la doctrina de imposición de manos, pero las especificaciones son bien serias ahí, solo hay que estudiar. Entonces dijimos que cuando Elías, aquel Elías, heredó el manto o la dignidad sobre este discípulo asignado, también le heredó una asignación, y junto con esa asignación una responsabilidad, ¿verdad?, para que se cumplieran los objetivos de Dios, y eso incluía enfrentarse a los enemigos del propósito de Dios. Y dijimos también desde la primera, y lo dijimos en la segunda clase, que no se le debería heredar el manto a quien no se le ha heredado el carácter. Pero hay que tener el cuidado que precisamente nuestro carácter no sea el enemigo del propósito. Por eso, ahora en el Señor, la idea es que el Señor nos hereda su manto, pero por su espíritu, el fruto del espíritu que refleja el carácter de Cristo. Amén. Leamos un poco más. Mire que en Primera de Reyes 19, versos 15 y 16, la instrucción del Señor al profeta Elías, y lo que el Señor le dijo a aquel profeta en aquellos días, lo decía siempre el apóstol Bonilla, el Moré Torah, que cuando Dios le dice a Elías, vuélvete por tu camino, es regresa a enfrentar tus temores. La manera más sencilla de decir esto es que la prueba es la antesala de la promoción, que la misericordia es cuando Dios vuelve a repetir el examen para que saquemos mejor nota, ¿verdad? Lo que pasa es que el examen de un profeta es el examen de un profeta. Entonces Dios le dice al profeta, regresa por tu camino, vuelve a enfrentar tus temores, y dando Dios por resuelto eso, le dice, vete por el desierto de Damasco, y eso ocurrió. Las asignaciones se cumplieron después, como por delegación. Le dice, ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel,
y a Eliseo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire el orden de la instrucción. Le dice que hay que ungir al nuevo rey de Siria, una nación enemiga de Israel, que hay que ungir a Jehú, un hombre impetuoso, pero que le sirve al propósito de Dios, para ejecutar la venganza de Dios. Y por último le dice, vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar, pero es precisamente lo primero que hace. Primero unge a Eliseo, y después, como consecuencia del caminar del propósito de Dios, las otras dos unciones son derramadas para los propósitos que Dios tenía específicos. Pero dijimos que Eliseo fue ungido como profeta en el lugar de Elías. Entonces la demanda que tiene Elías es muy fuerte, porque Dios le pide a Elías que asuma la responsabilidad de formar a un hombre que se pueda sentar como profeta en el lugar de Elías. La idea es, ¿verdad? Úngelo, prepáralo para que él me responda a mí por la asignación que tú tienes. Garantízame que el carácter de este hombre es confiable. Y hay al final de la vida de Eliseo con Elías, y posiblemente esto pasó en unos pocos días, se resumió todo a una experiencia de unos pocos días. Todos aquellos años quedó resumido en 4 estaciones proféticas. La primera estación profética del día, del tiempo, del derramamiento. La primera estación profética fue Gilgal. La segunda estación profética fue en Betel. La tercera estación profética del discipulado profético de Eliseo fue Jericó, y la cuarta estación profética fue el Jordán. Todos aquellos años, toda aquella preparación, toda aquella relación se vio comprimida en lo que ocurrió en esos 4 lugares. Ya vamos a hablar de ellos, pero vamos a regresar un poco, ¿verdad? A regresar un poco a la causa de esta instrucción, porque en parte la causa de esta instrucción al profeta Elías, un príncipe entre los profetas de Israel, un hombre grande, es que él, después de ver la manifestación del juicio de Dios derramado en una guerra de altares, un profeta de altar, una guerra de altares, entonces él sufre de un momento difícil, combinado con varias cosas de las que a veces los hombres de Dios son como muy ligeros para opinar. Yo he oído a gente importante que nunca hubieran sido elegibles como sucesores de Elías hablar y decir cosas de Elías, de las que yo digo, Señor, mejor deme permiso de decir algunas cosas de tu profeta, ¿verdad? Pero el mejor comentario que podemos hacer acerca de las causas por las que Elías llegó a ese momento en su vida es por lo que por revelación dijo el apóstol Santiago, el hermano del Señor, que Elías era un hombre con pasiones, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y eso es bonito entenderlo y comprenderlo, porque cualquiera de nosotros puede ser, ¿verdad?, alguien que el Espíritu de Dios pueda tomar y hacer algo como lo que solo Él puede hacer. Pero en Primero de Reyes 19 dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Es decir, hay un reporte
que el enemigo recibe acerca de lo que los profetas estamos haciendo o de lo que los maestros estamos enseñando. Él recibe su reporte, él tiene quien le haga su reporte. Y como consecuencia de eso se desprende de las tinieblas mismas del infierno una amenaza contra un hombre ungido. La amenaza está sintetizada de esta manera. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ahora piense en el mensajero. Piense en el mensajero del infierno, en el emisario del enemigo. ¿Cómo iba él en vestido? ¿Verdad? ¿Cómo llegó? ¿Cómo era su aspecto? ¿Cómo era su semblante? Y aquellos que en algún momento hemos tenido que enfrentar el terror nocturno, hemos visto un poco la cara que tienen los mensajeros del infierno. Bien endemoniados, ¿verdad, doctora? Bien endemoniados. Aleluya. Entonces le enviaron un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. ¿Qué hizo este hombre para ilustrarle eso a Elías? Así me hagan los dioses, y aún me añadan. Y le pone un término: si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿A quiénes se refería? A los profetas, ¿verdad? Y usted sabe lo que pasó. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá. Diga conmigo, que está en Judá. A pesar de todo, Elías se refugia en el territorio mesiánico de la alabanza. Entonces, en momentos difíciles, refúgiese en la alabanza, y en la alabanza al Cordero. Y dice: y dejó allá a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Qué día ese? Piensa en el profeta de Dios. ¿Qué día? Un día de camino. 30, 40 kilómetros, no sabemos, Chávez, en el desierto. Un día de camino. Un día pesado para el profeta de Dios. Diga conmigo, un día de camino. Es como verlo llegar a aquel lugar, cansado, lleno de polvo, un poco mezclado el polvo del desierto con las lágrimas de su corazón. Un día de camino. Dice: y vino y se sentó debajo de un enebro. Dice: deseando morirse. Un hombre grande, Chávez. Un hombre grande. Yo no sé si los que gobiernan hoy las naciones estarían de pie como un hombre como Elías frente a ellos. Un hombre grande. Bendito el Señor. Y deseando morirse, dice: basta ya. Esas palabras son muy fuertes, viniendo de un profeta de Dios, que conoce a Dios como lo conoce. Dice: basta ya, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Yo no soy mejor, le dice, que mis padres. Y aunque la Escritura no nos dice quiénes eran los padres de Elías, solo nos deja saber que era un tisbita, que era un recurso profético reservado, que era de los moradores de Galaad, que era de aquel que conocía el testimonio revelado en las piedras, de aquel que conocía el manantial del testigo. Pero le dice al Dios a quien sirve: no soy mejor que mis padres.
Podía estar pensando en Abraham, podía estar pensando en Jacob, podía estar pensando en otros reyes, podría estar pensando en sus padres, pero en alguien estaba pensando aquel profeta que le dice al Señor: basta ya, mejor quítame la vida. Es muy fuerte eso, viniendo de un profeta tan extraordinario como Elías. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero esta palabra en su etimología es se echó ahí a morir, aquí me muero. Y aquí luego, diga conmigo, un ángel le tocó, porque caminó por el desierto, pero nunca estuvo solo. La custodia angelical estaba sobre él. La custodia angelical siempre está a favor nuestro, manifestada. Es promesa del Señor. Dice que el ángel le tocó y le dijo: levántate, porque hay comidas del Espíritu que se comen de pie. Y le entrega una comida que dice que se la puso en la cabecera, que es una torta, pero este es el pan de la presencia. Y la presencia, el pan de la presencia, la marachá del Espíritu, se come de pie. Se pone de pie el profeta de Dios en su dignidad y toma ese pan, que la idea es que son las promesas que restauran los dominios. Porque la mente, decía el apóstol Cerulo, el maestro, y papá Cerulo, como algunos le hemos llamado por mucho tiempo, la mente es un campo de batalla. Pero el pan de la presencia se come de pie, aunque sea en el desierto, se come de pie, porque hay una dignidad que usted y yo tenemos que cuidar aún delante de los ángeles. Diga conmigo: el pan de la presencia se come de pie. Y dice que también le dio una vasija de agua. Dice que comió y bebió. Qué rico ese momento. Y volvió a dormirse. Pero ya este dormir era como un descanso. Y dice: volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come. Diga conmigo: porque el pan de la presencia se come de pie. Y le dice: porque largo camino te resta. Dice: se levantó pues, comió y bebió. Aquí el profeta ya recuperó su dignidad. Y dice: fortalecido con aquella comida caminó, Santo Rey, 40 días y 40 noches, Santo Dios. La amenaza lo hizo caminar un día entero, pero el pan, la marachá del Espíritu, lo fortalece, lo vigoriza para caminar durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hoy no es difícil estudiar. Aquí tengo yo una foto del monte Horeb. Es una montaña árida, rocosa. Allá estaba en un desierto, y esto no es diferente a un desierto. El monte Sinaí, el monte Horeb. Ese es el lugar
donde en Éxodo capítulo 17, donde Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña, que tocara la peña, y la peña dio agua. Entonces el asunto es que en el monte Horeb está la roca. Y miren todo lo que eso significa. No se puede hacer estas cosas solo leyendo nuestra Biblia en español. Hay que ir a la revelación que está en el Neshama, en la inspiración del Espíritu, en el aliento de la revelación de Dios. Y la imagen viene de la voz Tasur. En lo natural significa una piedra que está escarpada. Es como una piedra, como que fue un hombre de pie, cuya sombra te protege. Santo Rey. Figurativa y tipológicamente esa piedra se le conoce en la revelación como el refugio. Como que el Cordero le dice: ven, hijo mío, yo soy el fiador de tu llamado. Diga conmigo: el refugio. También se puede llamar como Dios poderoso, se le puede identificar como fortaleza, pero también significa el pedernal. Y el pedernal tiene dos usos en las culturas antiguas. ¿Te acordás? Para hacer fuego. Para hacer fuego. Se le conoce como la peña, por eso aquel canto lindo: Cristo es la peña de Horeb que está brotando. Pero la imagen más fuerte es la roca. Ahora, esta expresión Tasur, hay una expresión de uso de la cultura profética que es Bayit Tasur, y significa la casa, la corte, pero también significa el linaje. Entonces Dios lo trae desde el enebro del desierto para que la fragancia del Cordero lo vuelva a envolver en su dignidad. Porque de la roca Él va a beber el Naín. Porque decir aguas no es suficiente. No es suficiente decir que de la roca, que del refugio brotó H2O. No es suficiente. No es suficiente. Solo la revelación de lo que significa Naín nos dice claramente lo que él bebió ahí, de la roca, del refugio. Porque allí Naín significa el manantial y el río. Pero también significa, Naín significa el semen, la semilla, el ADN. Entonces le dice el Padre al profeta: vuélvete por tu camino. Lo lleva allá, lo alimenta con el ángel y lo regresa frente a la roca para que el ADN de Cristo lo vivifique. Aquí nada importante va a pasar sin la intervención del Cordero. Nada importante. Por eso la adoración, solo esa atmósfera de adoración hace que uno se vea sirviendo una mesa. Y las estaciones proféticas, donde todo se resume a unos pocos días, asignémosle un día a cada lugar. Tomémonos la libertad y la licencia de asignarle un día a cada lugar. Y llegaron primero a Gilgal, o el Galgal,
la rueda. Se dice que por analogía es como la idea del remolino de viento, un lugar donde viven personas que se mueven en el espíritu, que ya circuncidaron su corazón. Y esa es muchas veces la estación profética donde algunos llegan y ahí terminan sus años en el Señor. Gente con su corazón circuncidado, ¿verdad? Pero Gilgal es bastante y es suficiente para ellos como una estación, y está bien, no hay nada mal en eso. Pero un hombre como Eliseo quiere más. Tengo aquí una nota en Juan 3:8, donde dice el Señor Jesucristo: el viento sopla de donde quiere y oye, dice, su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero le dice Elías a Eliseo: quédate aquí, vive Jehová, le dice, y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron juntos después a su segunda estación profética en Betel, la casa de Dios. Significa también fortaleza. Entonces la idea es de que Betel es la morada espiritual de gente que es fuerte, que es columna financiera, que es columna de intercesión, pero hasta ahí. Ellos están establecidos allí, y Betel es casa de Dios. Bendito el Señor. Me gusta pensar en Betel a mí con respecto a la iglesia local, ¿verdad? Pero la tercera estación profética, Eliseo, no quiere quedarse allí. Ni Jericó, ni Betel, ni Gilgal fueron la causa por la que Eliseo quemara sus bueyes. Cuando van a Jericó, Jericó tiene varias raíces etimológicas. La primera pronunciación sería, vamos a ver si puedo, solo que Dios nos dé de la unción que le dio a Abraham, el Jericó, o viene de una raíz que es Yareach y termina siendo Ruah, como el espíritu. Y Jericó significa el lugar donde se puede percibir, significa poder disfrutar por anticipado. Es un lugar donde Dios puede complacer tu vida, con experiencias, con gloria, con recursos, con todo. Jericó era un lugar hermoso para vivir. Si Eliseo se hubiera quedado pastoreando esa comunidad profética, ahí está todo lo que cualquiera de nosotros puede desear hoy en el ministerio. Pero la cuarta estación profética es el Jordán. La voz hebrea es el Yarden o el Yarat. Por años he escuchado decir que el Jordán es el río de la muerte. Yo no puedo avalar eso, no lo encuentro aquí. Lo que encuentro es lo siguiente, que significa el lugar donde alguien desciende a un lugar bajo, pero es en el sentido de humillación, de justicia y de obediencia, como dijo el Cordero en el Jordán. Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y al reconocérsele desde la voz Yarat significa que el Jordán es la frontera. Y significa que ese es un lugar para derramarse y fluir en lo profundo. La idea no es que usted nada,
sino que usted se derrama como aguas y se hace uno con el río. Fluir profundo. Así pasa con la gente en sus niveles de adoración, profeta. Adoran en Gilgal, adoran en Betel, adoran, pero cuando van al Jordán se hacen uno con el río. Santo Rema se llama. Segundo de Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, su dignidad, porque cuando usted va a heredar el manto, usted toma la dignidad. Dice, y lo dobló. Esto de doblarlo tiene que ver con aprecio, como traerlo ahí. Y después dice que golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos en seco. Me estoy adelantando porque este fue Elías el que dobló el manto y pasaron en seco. En el verso 9, capítulo 2 de Segundo de Reyes, cuando habían pasado, porque esta pregunta no se le podía hacer antes, se le tenía que hacer en su cuarta estación profética. Cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que yo haga por ti antes que sea quitado. Le decía yo hoy, ayer, en la escuela de compañía de profetas, que hay momentos que uno sabe lo que la gente quiere de Dios, pero no sé lo que quieren de mí. Y tengo que poderlo discernir. Porque a veces no es tanto lo que la gente necesita o quiere de uno. Es poco. Pero lo tengo que discernir para poder discipular proféticamente a alguien. Bendito Dios. Y le dice Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu, le dice, sea sobre mí. Le contesta el profeta, cosa difícil has pedido, y le pone la condición que está determinado por el Jordán. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Y la idea aquí es, donde mi padre fracasó, yo no lo haré. Donde él tropezó, yo no lo haré. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, dice que golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Espíritu Santo es tan lindo como maestro, que nos deja ver los detalles que son importantes para nuestro entendimiento. Dice, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas.
Se apartaron a uno y a otro lado las aguas y pasó Eliseo. Golpear las aguas, diga conmigo, golpear las aguas del mismo modo, pero no le quite su mirada al Cordero. No le quite en medio de todo lo que le estamos diciendo su mirada al Cordero. Puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe y nuestra salvación. Solo piense del mismo modo. Santo es Dios. Cuando Elías le dice, pide lo que quieras, aquí la palabra pedir viene de un verbo hebreo que es shal. Significa varias cosas. Significa pedir, pero significa también hacer un requerimiento. Por tipología profética significa demandar. Entonces le dice Elías, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Presenta tu demanda. Pero también significa manifiesta tus deseos. Dile al Dios que me abrió estas aguas, ¿qué quieres de Él? También significa, le dice, saluda tu herencia. No te quisiste quedar en Jericó y en Gilgal y en Betel, cruzaste del otro lado, le dice, saluda tu herencia. Y cuando él le dice, quiero una doble porción del ruá, le dice, quiero una doble porción del aliento de Dios en tu vida. Pero se relaciona, quiero ser sensible a su presencia. Quiero ser sensible a la manifestación del Señor. Necesito entender su presencia. Todos los grandes hombres de Dios, que a la par de ellos, son hombres que aprendieron junto con amar, a respetar y a encontrar la presencia del Ruá, del Señor. También significa, quiero tu vida, pero no quites sus ojos del Cordero, porque estamos cerrando el blanco. Solo le dijo, quiero tu vida. Le dijo, quiero continuar tu camino. Pero también doble porción ahí representa que aquel hombre está rodeado de una porción del cielo que está sobre él. Y le dice, yo quiero eso. Yo quiero esa sombra. Pero le dice el profeta, cosa difícil, le dice, has pedido. Él sabía que no era fácil. No se lo dice para limitarlo, se lo dice para hacerlo consciente. Esa cosa difícil has pedido. La voz en hebreo es kasha. Y esta cosa difícil significa que es una presencia espesa de la unción, algo denso. Cosa difícil, pero también significa fatiga. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:12, dice Pablo, nos fatigamos, dice, trabajando con nuestras propias manos. Dice Pablo, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, dice, la escoria del mundo
el desecho de todos. Uno no ve eso en el discipulado profético de hoy. Hay algo que necesitamos regresar a la fuente. Bendito el Señor. Pero ¿sabes qué significa cosa difícil? En su imagen, en su tipología, le dice Elías a Eliseo: hijo, esto es como un parto. Dice, esto es como un parto. Es pesado. Pero le dice, también hay violencia a su alrededor. Y le dice, si me miras y me disciernes, le dice, te será hecho. Te será hecho, es la voz es Yadá. No, Hayá. Significa ser, pero también significa llegar a ser. Es como que le dijera, esta asignación será tu razón de ser. Le dice, te dejo aquí en el camino, pero de ahí para allá es tu responsabilidad. Depende de que te hagas uno en el río. Santo Dios. También le dijo carro de Israel. Y aquí lo que le dijo es el que sabe cabalgar. Como en el Salmo, la imagen de cabalgar es muy hermosa en el Salmo 68, verso 4. Dice, cantar a Dios, cantar salmos a su nombre. Dice, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Y aquí la palabra exaltar, cabalgar es racat. Significa cabalgar, significa conducir, significa el jinete, pero significa subir en adoración y traer la revelación del cielo. Dice, tú sabes cómo adorarlo, porque lo conoces, pero no quites su mirada del Cordero. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y cuando le dijo, carro de Israel, le dijo dos cosas que las quiero repetir, ya las dije en las primeras clases. Esta voz, carro, es recat y requet. La primera imagen es, tú eres la muela superior del molino. O sea, tu palabra profética es firme, tritura al enemigo. La segunda voz cambia su imagen y ahora es la rueda del molino. Es decir, le dijo, tú fuiste la rueda del molino, el padre formador que Dios usó para triturar las aceitunas de mi vida y liberar la unción de mi llamamiento. Fue el hombre que le ayudó a entender y a descubrir los motivos de su corazón. Pero vamos al Cordero, porque siempre se trata del Cordero. Estudiemos a Noé y el arca y se trata del Cordero. Estudiemos a Moisés y la Pascua y se trata del Cordero. Estudiemos a Abel y su ofrenda y se trata del Cordero. Estudiemos la vida de Job y el pariente redentor y se trata del Cordero. Estudiemos a David como rey y se trata del Cordero. Hebreos 5, verso 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Diga conmigo, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y estamos hablando de la obediencia al Padre en la voz del Cordero.
Estamos hablando de la obediencia al Padre en la voz del Espíritu. Estamos hablando de la obediencia al Padre en su palabra. Es demasiada la gracia que se derrama en estas cosas como para querer uno ocupar un lugar aquí, dentro de la voz de Dios. Ya le dije, yo solo soy un mesero. Cuando tú estás danzando, cada vez que hay algo que pasa. Como maestro, Chávez, solo soy uno que ayuda a servir una mesa. Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud es una voz hebrea, sobá o sabea. Es lindo porque significa la satisfacción del alimento. Como decir, estoy lleno. Pablo usaba esa expresión. Pablo decía, estoy lleno, estoy satisfecho. También significa, figurativamente significa la alegría, hasta que todos alcancemos la plenitud, la alegría de hacer su voluntad, de ser sus hijos. En el Salmo 16, verso 1, hay una imagen bonita: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. Delicias, es la misma palabra, a tu diestra. Diga conmigo, para siempre. Alabado sea Dios. Pero recuerde que siempre se trata del Cordero. Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida, mi pan, mi alegría, mi satisfacción es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Marcos 4:33 dice que les hablaba conforme a lo que podían oír. Y este es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad en esta escuela, ayudar a construir un entendimiento. Eso es lo que hacemos. Entonces el Cordero sí nos heredó. Decía el apóstol Bonilla que dice más bien el apóstol Pablo, el que descendió y también ascendió, pero cuando ven el ascenso, él libera su dignidad en sus dones y en su manto y los derrama sobre la iglesia. Y lo asienta sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños. Pero no solo nos dejó su manto, sino por su espíritu. También la posibilidad de construir por su sangre, por su palabra y por su espíritu su carácter. Bendito el Señor. Vamos terminando. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender bien. Recuerde que lo que Eliseo pidió fue el ruá. Como quiero que el soplo de Dios me encuentre. Y hay una imagen bonita en Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y dice, y el soplo del Omnipotente
me dio vida. Y aquí el soplo del Omnipotente en hebreo, su imagen es linda porque es el Neshama, la inspiración divina, el intelecto, el aliento, el espíritu, el hálito de Dios, el soplo del viviente. Pero dice Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Diga conmigo, me hizo. No hizo actos en él para el llamamiento celestial. Y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vamos a concluir. Bendito el Señor. El asunto es que nuestros profetas, el recurso profético reservado en nuestros días, de aquellos que no se quedan en Jericó, no se quedan en Gilgal, no se quedan en el Betel, sino que van a las aguas del Jordán para hacerse uno con el río. Tenemos que fluir en su palabra, y si en su palabra, en su profecía. Porque las palabras del Cordero son el camino de la iglesia. En la enseñanza que grabamos el otro día, cómo ruge un león, dijimos que la adoración hace que Él se manifieste, pero Él se va a manifestar de acuerdo a la profecía de su palabra. Todo lo que dice Mateo 24, Mateo 25, yo muy poco oigo a los profetas de Dios ir sobre esas palabras, ir sobre esas profecías. Como que algunos se han alejado un poco de eso porque, como bien decía en un testimonio reciente el evangelista Benny Hinn, otros decidieron ir por otro camino y desarrollar dentro del ministerio otros propósitos y apartan su mirada de la palabra del Señor. Quiero cerrar con este texto de la palabra del Señor y decir algo que no está de más decirlo, pero lo dijimos ayer en Estelí, porque hay cosas que las tenemos que corregir a nivel de entendimiento. Nosotros decimos el Evangelio de Juan, no es el Evangelio de Juan, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que todavía somos medios católicos, decimos el Evangelio según San Lucas, según San Juan. No, el otro era médico y el otro era apóstol. Dice, no hay nada malo. Pues yo no estoy tan seguro. Porque cuando ya decimos el Evangelio de Juan, nos parece que es Juan el que está hablando. Y lo que Juan hace es registrar las palabras del Cordero, los hechos del Cordero de Dios. Y entonces en las palabras del Cordero, Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron para recibir al esposo. Él dejó instrucciones cómo quiere que lo recibamos. 5 de ellas, dice, eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, la voz de la medianoche, la voz profética de la medianoche. Prepárese que en unos días vamos a entregar una instrucción de intercesión que va a abrir una puerta en el Espíritu. Y voy a invitar y voy a motivar a algunos, pero no voy a endosar mi asignación. Aquí viene el esposo, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden, santo Dios, y ese aceite no lo hacen en todo lado. Comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que fuerte estoy, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo lo percibo. Hay gente que cuando uno le habla de la venida de Cristo se ofenden. No es el mensaje que muchos quieren oír. Quieren oír otras cosas. Quieren oír otras profecías, pero no quieren oír. Porque siempre se trata del Cordero. Hay tantas cosas lindas en la Escritura para leer y estudiar, pero ya lo dijo el apóstol Juan. Hizo Jesús muchas cosas que no están escritas, dice en este libro, pero estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengan vida. Vamos a orar por los profetas. Le pedimos mucho como iglesias a los profetas de Dios. Cuando se anuncia a cualquier congregación, a cualquier ciudad, a cualquier nación, la llegada de un profeta, inmediatamente la gente quiere estar ahí porque quieren oír a través del profeta la voz de Dios. Y es importante oír al Señor. Nosotros estuvimos allí en Estelí, en medio de una compañía de profetas, pero después nos quedamos a comer con unos 4 o 5 de ellos para compartir una instrucción, y allí fluye. Puedo ver las coyunturas, cómo funciona, porque está fluyendo. Pero quiero orar por los profetas, porque muchos de ellos son valientes y a veces se equivocan. Y es fácil juzgarlos cuando se equivocan, cuando no interpretaron bien. Pero el refugio del profeta es el Dios del profeta. Ahora yo quiero entender que mi oración por el profeta es por este profeta, el que habla verdad, el que habla de parte del Señor. Porque muchos profetas de Dios les tiran de afuera, pero también les tiran de adentro. Como dice Amós, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, dice, y es odio en la casa de su Dios. Y ahí significa que el profeta es el latigazo de Dios. Y la demanda que Dios está poniendo sobre muchos profetas hoy para que hablen verdad es muy fuerte. ¿Me entiende? Es muy fuerte. Necesitamos orar por aquellos que están siendo llamados y aquellos que están en su ministerio, para que no vayan por el camino que no es. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por el honor de permitirme ser parte como maestro, de servir una mesa. Padre, saludo la vida de todo hombre, de toda mujer que ha aceptado con dignidad el llamado y el oficio del profeta, que ha caminado en el proceso de su vida
aquel que ha vivido también debajo del enebro del desierto y se ha, Señor, deprimido, como alguna vez también yo lo he hecho, pero siempre, Señor amado, ha llegado ahí tu mano. Así que oro para que el Neshama, el aliento del Omnipotente, Ando Rema así, cobije a los profetas, Ando Rema Koya Sohama. Oro para que el aliento de Dios les sea dado a los profetas y puedan caminar hasta Horeb y encuentren el refugio de la roca. Y Ramán Soye, y el Cordero de Dios libere su fuente, libere el Naín, libere la fuente y le dé a beber de su espíritu a sus profetas. Para Kikamayo Sejamá, Obrica Tocora Manso Ye, Anso Rieba que jamás, Usa Ye, Doro Boquendo, si tocando Remaqui, Anso Remaqui Alo, Osamante Remaqui. No puedo hablar lo que veo, porque no significa lo mismo para todos los que lo van a oír, pero estoy viendo lo que Camando Rebesija a mí, lo que Él me permite ver. Espíritu Santo, glorifica al Cordero de Dios, glorifica al Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Si pudiéramos adorar un momento más, aleluya.